Muy bien, el día de hoy vamos a estar hablando de nuevo sobre la pandemia y sobre su efecto en nuestras vidas. A lo mejor algunos se pueden estar preguntando ¿por qué hablar tanto de la muerte o por qué hablar tanto del dolor y del sufrimiento? Estaba yo pensando en este ejemplo. Cuando tú tienes un cuarto perfectamente iluminado y tú prendes una luz en medio o adentro de ese cuarto, esa luz no se nota. Pero si el cuarto está completamente oscuro y tú prendes una luz, esa luz se nota inmediatamente y completamente como lo más brilloso, como lo más luminoso en ese cuarto oscuro. Bueno, yo creo que el Señor de alguna manera también por medio de su palabra muchas veces nos permite ver la oscuridad en la que estamos precisamente para que luego podamos ver la luz que Él trae a nuestras vidas. Entonces el día de hoy vamos a hablar un poquito de eso también, hablando de la crisis global que estamos viviendo con la pandemia y hablando de lo que eso implica y por qué eso es una crisis. Bueno, es una crisis porque implica la posibilidad de la muerte. Ahora, la pregunta que trae esto a nosotros es, bueno, pero ¿por qué está pasando esto? Eso es una pregunta que surge de manera natural en nosotros cuando sucede cualquier tragedia, ¿verdad? Lo primero que pensamos es ¿por qué pasó esto? Y algunos están a la misma vez respondiendo o tratando de responder a esa pregunta con respecto de la pandemia, ¿verdad? Entonces algunos dicen, no, es la madre naturaleza está reaccionando contra el abuso que el ser humano ha traído al mundo y entonces produce una pandemia. Otros le echan la culpa, ¿verdad?, al calentamiento global, que es el calentamiento global y toda la contaminación que tiene el mundo ha producido, ¿verdad?, esta reacción. Otros, ¿verdad?, que tienen una mentalidad así más conspiracional, dicen, no, es que esto es una conspiración de las potencias mundiales para controlar el mundo. Y algunos hablan y dicen, no, probablemente esto sea un juicio de Dios. Bueno, el texto que el día de hoy vamos a hablar es un episodio en la vida de Jesús en donde le hablaron al Señor de una masacre que había ocurrido en el territorio llamado Galilea, que está al norte de Jerusalén. Es una parte norte, es de donde venía Jesús y donde el Señor empezó su ministerio y donde estuvo casi 3 años él predicando y enseñando en Galilea. Entonces quiero que lean conmigo, que escuchen lo que Jesús les dice, porque les dice algo desconcertante. En lugar como que de simpatizar con ellos, les contesta con una pregunta. Es una pregunta bien dura, es una respuesta sorprendente, que lo vamos a ver aquí en el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 1. Y dice así: en esa misma ocasión, había allí algunos que le contaron acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Os digo que no, al contrario. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La gente, anda Jesús por ahí caminando y la gente le informa a Jesús algo que les había impactado muchísimo en ese territorio, que Poncio Pilato, que era el gobernador de toda la región,
había ordenado una masacre. Y no solamente habían asesinado a personas inocentes en esta masacre, sino que los asesinaron mientras ellos estaban ofreciendo un sacrificio en un culto religioso. De tal forma que dice que mezcló la sangre de las víctimas con la sangre de lo que ellos estaban ofreciendo. Esta masacre estremeció a la población de Galilea, la tenían muy en mente. Entonces llega Jesús a esa región y lo primero que hacen ellos es contarles de esto. Y ellos esperaban a lo mejor que el Señor les dijera, oh, mira, Dios va a tomar venganza, no se preocupen, van a ver que el Señor arregla esto, corrige esto, o cuando menos haber dicho, no, esto es un acto salvaje, estos romanos son terribles. Pero él tenía otra perspectiva. Jesús les responde con una pregunta y les dice, ¿ustedes piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas en Galilea? Y por eso sufrieron esto, por eso les pasó. Y tú dices, bueno, le están contando de la masacre y Jesús les contesta hablando sobre su pecado o el pecado de la gente. Está raro, ¿no? Porque lo primero que tú podrías pensar es que debería hablar del pecado de los que lo hicieron, que era muy obvio. El pecado de Poncio Pilato, la maldad de los soldados, la hazaña con lo que habían llevado a cabo esto. Pero Jesús lo que hace es hablarle a la gente sobre lo que había en sus propios corazones. Y lo que había en los corazones de las personas es que algunos estaban pensando que de alguna forma esto les había ocurrido a ellos como una evidencia del juicio, del castigo de Dios. Y Jesús les dice, ¿piensan ustedes que esto es así? Y les dice algo que les debe de haber sacudido. Les dice, les digo que no. Estas personas no eran más culpables que todos los demás Galileas, y les dice al contrario, lo que ustedes deberían estar pensando es que si ustedes no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. Aquí Jesús está diciendo, mire, para empezar, la muerte no distingue entre buenos y malos. La muerte viene a todos. Pero lo que Jesús les está diciendo aquí es algo devastador. Lo que les está diciendo es que no tiene tanto que ver si algo malo pasa, no tiene tanto que ver con las personas si son malas o buenas, sino que Jesús les implica que todos somos dignos de juicio. Y que si nosotros no nos arrepentimos de nuestro pecado, si no nos volvemos a Dios, entonces nosotros vamos a perecer de igual forma. Ahora, como si no fuera suficiente, Jesús remata esta confrontación y él mismo luego ahora les pregunta sobre otro caso, un caso donde esto ya no había sido provocado por la maldad de hombres, sino pudiéramos decir fue una tragedia natural, circunstancial, una desgracia que era muy conocido en todo el territorio. Había sucedido que 18 hombres que estaban en un estanque, en el estanque de Siloé, que era un estanque donde la gente iba no a bañarse como higiene diaria, ¿verdad? No, sino que era un estanque que se tenía ahí en la parte baja de Jerusalén. Se acumulaba el agua de la ciudad que escurría y ahí lo almacenaban y se usaba para los lavamientos ritualistas de los judíos. La gente iba ahí y se lavaba para poder presentar una ofrenda
en el templo. Pues estas personas murieron porque me imagino que cerca de ahí del estanque había una torre. El estanque está muy cerca de donde estaba el muro de la ciudad de David. Entonces había una torre probablemente para los soldados y cayó sobre ellos y se murieron 18. Una tragedia, algo que si nos sucediera a nosotros, se cayera un edificio, ¿no? Ha sucedido esas tragedias y las recordamos siempre. Jesús les hace la misma pregunta. ¿Eran estos 18 personas peores pecadores que los demás habitantes de la ciudad de Jerusalén? Entonces la gente, el Señor sigue trayendo esto a este punto, lo sigue rematando, remachando. Es como si la gente en ese entonces creyera en el karma malo, ¿verdad? Tú haces algo malo, te va a pasar algo malo. Y su afán, ¿verdad?, más que religioso, era como tratar de encontrar una respuesta. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente? Pues yo creo que nosotros también podemos pensar, bueno, ¿por qué está pasando la pandemia? ¿Cuál es la causa? Es porque el mundo se ha rebelado contra Dios, es porque el hombre ha hecho cosas malas y miren cómo está la naturaleza, es porque está descontrolado y por eso nos están pasando estas cosas. Estamos tratando de buscar una razón, pero fíjense cómo la buscamos. La buscamos fuera de nosotros. Estamos queriendo encontrar una causa y Jesús lo que está haciendo es que está trayendo la atención a nuestro propio estado, al estado de pecado del hombre. Y repite el Señor la afirmación, os digo que no. Al contrario, en lugar de estar pensando cuál es la causa, si es una causa por esto o por aquello, si ustedes no se arrepienten, ustedes van a perecer igualmente. ¿Qué le está diciendo Jesús? ¿Verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo aquí en esas palabras, puesto que Jesús viene como el Hijo de Dios, como el profeta de Dios, como el vocero de Dios, nos está revelando qué es lo que piensa Dios del hombre. Y lo que piensa, ¿verdad?, con esta pregunta dura es, ¿piensan que los que están muriendo, y voy a aplicar el hecho ahorita de la pandemia, piensan que los que están muriendo por la pandemia eran más pecadores que todos los demás hombres en el mundo? Sea la razón que sea cualquier razón, la pandemia debe llevarnos primero a reconocer nuestro propio estado. Esto es lo que creo que Jesús les quiere decir. Ustedes quieren encontrar una razón particular de los eventos que causan la muerte y no se dan cuenta que la causa de la muerte es precisamente una. La causa de la muerte es el pecado y el pecado es universal. Entonces Jesús está trayendo la atención a lo que realmente es el problema. ¿Cómo lo ve Dios? Dios está viendo el verdadero problema del hombre. ¿Cómo ve entonces Dios al hombre? Y lo que ve Dios en el hombre son malas noticias. Ellos veían las tragedias, ellos veían la masacre y se escandalizaban. Mira, Señor, lo que hizo Poncio Pilato. Y el Señor les dice, pues mira lo que pasó con estos otros 18. ¿Cómo ve Dios al hombre? ¿Qué está viendo Dios ahorita? ¿Está viendo la pandemia o está viendo el estado de los hombres? Les voy a leer lo que dice el Salmo 53. En el principio, los 3 primeros versículos, que nos dice cómo ve Dios al hombre en general, al hombre natural.
Y dice el Salmo 53, versículo 1, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido injusticias abominables. No hay quien haga el bien. Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Este pasaje que les acabo de leer se repite en el Antiguo Testamento y se repite en el Nuevo Testamento en la Biblia. Y nos dice que Dios está viendo la humanidad y la encuentra necia, viviendo como si no hubiera Dios. Cuando dice el necio, dice en su corazón, no hay Dios. Está diciendo, aunque no lo diga verbalmente, vive como si no hubiera Dios. Y Dios ve las obras de los hombres y las ve llenas de maldad. Dice que Dios mira desde los cielos para ver si hay alguno que esté entendiendo, alguno que esté en razón, alguno que está buscando a Dios. Y dice, y no lo encuentra. La sentencia es esta: todos se han corrompido. Y lo que eso significa no es tanto que no haya ninguna persona que haga el bien, que haya alguna persona que genuinamente está buscando a Dios. Pero lo que esto significa es que todos tienen pecado, que no hay ninguna persona que haga el bien siempre. No hay ninguno que sea perfecto y que de manera perfecta está buscando a Dios, porque hay un problema. El hombre se ha corrompido. En otras palabras, este es el diagnóstico del hombre. Esto es lo que Dios está diciendo. El hombre es un estado de corrupción. El hombre tiene corrupción y por eso la muerte es nuestra realidad. Estamos envejeciendo, nuestros cuerpos empiezan a decaer, a veces se descomponen tanto que se producen cánceres, se producen tumores, se produce un deterioro de nuestros órganos y morimos inevitablemente. ¿Por qué? Porque hay una corrupción en nosotros, en la naturaleza hay una corrupción. Y la corrupción lo que produce es la muerte. Es como si tú fueras con el doctor y el doctor te revisa y te dice, efectivamente estás enfermo. Y la mala noticia es que tu enfermedad es de muerte. Tu cuerpo está descompuesto. Así está Dios dando el diagnóstico. Nuestro ser, nuestra naturaleza está descompuesta, está corrompida. El término bíblico es que nuestro cuerpo y nuestro ser y el hombre está caído por el pecado. Hay en nosotros una ley, una maldad dentro de nosotros, por lo cual no podemos dejar de pecar. Nomás piensa esto. ¿Conoces alguna persona que te haya dicho, sabes que una cosa, yo nunca he pecado, nunca he cometido una maldad, nunca he hecho nada malo, nunca he traicionado a Dios, nunca en todo mi caminar he hecho algo incorrecto? Mi vida ha sido perfecta. ¿Conoces tú a alguien así? Si hasta un bebé que tiene meses de nacido, semanas de nacido, se enoja porque la madre no le responde rápidamente cuando tiene hambre, y la madre le ofrece el pecho y el bebé, este bebito inocente, como decimos, ¿verdad?, la muerde. ¿Cómo? Como un niño pequeño cuando hace algo, él sabe que algo es incorrecto y le dices, ¿por qué hiciste esto? ¿Quién quebró esto? ¿Quién agarró lo que no debería haber agarrado? Y el niño niega y miente.
¿Quién le enseñó a ese niño a mentir? Traemos algo adentro de nosotros. Es una ley. Y cuando Dios nos ve, nos describe a los seres humanos y los describe de una manera trágica. En el Nuevo Testamento, en la carta de Romanos, en el capítulo 3, se repite este salmo, se cita este Salmo 53. Y luego el apóstol Pablo, ¿verdad? Después de que lee estos 3 versículos o cita estos 3 versículos que acabo de leerles ahorita, empieza de diferentes partes de la Biblia, empieza a enlistar el diagnóstico de Dios sobre los hombres. Se los voy a leer aquí para que no nos halaguemos. Dice Romanos capítulo 3, versículo 13, así dice: lo que hablan es repugnante como el olor que sale de una tumba abierta. O sea, el Señor oye nuestras palabras y dice: a mí me huele esto como podrido. Su lengua, dice, está llena de mentiras. Veneno de serpiente gotea de sus labios. En otro pasaje de la Biblia dice el versículo 14: su boca está llena de maldición y amargura. Versículo 15: se apresuran a matar, a hacer violencia. Versículo 16: siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. Hermanos, no nos sorprendamos que en el mundo hay destrucción y hay sufrimiento. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón: porque el hombre corrompido lo está provocando. Y versículo 17 dice: no saben dónde encontrar paz. Y el último versículo 18: no tienen temor de Dios en absoluto. ¿Saben qué está haciendo Dios en la Biblia? ¿Qué les podía haber citado Jesús a estos galileos que estaban escandalizados por el mal que estaba pasando? Pablo lo está haciendo aquí. Pablo está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo la palabra de Dios. Está diciendo: el que debe escandalizarse y el que se escandaliza por el pecado del hombre es Dios, el Creador, el que establece su ley para que el hombre viva en ella. Y el hombre, en su corrupción, en su afán humano, lo que está produciendo es mal. La conclusión es terrible. Estamos, ¿verdad?, escuchando la perspectiva de Dios. Y como les digo, no todos los hombres son completamente así, pero todos los hombres de alguna forma tenemos algo de eso. Esa corrupción se manifiesta en todos. Por eso Jesús quería que la gente que estaba escandalizado por el pecado de Poncio Pilato se diera cuenta que Dios estaba escandalizado por el pecado generalizado de la raza humana. Y por eso Jesús llega a esa conclusión y les dice: si ustedes no se arrepienten, se vuelven a Dios, ustedes también van a morir igualmente. También van a morir. Y Jesús obviamente no les está diciendo: van a morir porque todos nos morimos. No les está diciendo: si ustedes no se arrepienten, a ustedes también les va a caer una torre encima. Lo que les está diciendo es que hay algo, un tipo de muerte que aparentemente no todos los hombres experimentan. Una muerte de la cual tú puedes escapar. Una muerte que se puede evitar con el arrepentimiento. Él está hablando de una muerte espiritual, una muerte eterna. Y vean ustedes cómo lo describe la Biblia. En otra carta que escribe el apóstol Pablo, se le escribe a la iglesia de los Efesios, dice esto: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Ese es Efesios capítulo 2, la primera parte del versículo 1. Noten esto: ustedes estaban muertos en sus transgresiones
y en sus pecados. ¿Se fijan? Como todos somos culpables de pecado, todos estamos en este estado de muerte. Hay una muerte que viene a nuestra vida que trae consecuencias por nuestro pecado. Entonces, ahorita que les daba el ejemplo del médico que te diagnostica, dice, tienes una enfermedad muy grave, pero esa es una enfermedad, dice, de muerte. Tu estado es, estás muerto. Si no se hace algo, tú te vas a morir de esto. Entonces, ese pecado trae una consecuencia en nosotros. Y esa consecuencia viene desde la caída de desobediencia de Adán. Dios les había dicho a Adán y Eva, el día que ustedes coman del fruto del árbol que yo les he dado, el día que ustedes coman de un árbol que yo les he dicho que está prohibido que coman de ese árbol, ese día, dice, ciertamente morirán. Esa era la sentencia de Dios. El día que ustedes coman van a morir. Génesis capítulo 2, 17. Y cuando el Señor, cuando ya finalmente si comen de ese árbol y caen y pecan y desobedecen a Dios, Dios le dice a Adán estas palabras: polvo eres y al polvo volverás. Yo te hice del polvo, le dice Adán, y por tu desobediencia vas a regresar. El estado de todos nosotros es uno de muerte. Entonces el doctor te dice, te vas a morir. Y luego les dice, el Señor Jesús nos dice otra cosa, como si el doctor te dijera, y no solamente te vas a morir, sino que tu muerte va a ser horrible. Vas a sufrir terriblemente. Fíjese lo que dice allá adelantito en el versículo 3 de esta carta de los Efesios. Dice Pablo, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, como los que estaban muertos. Está hablándole a la iglesia, dice, todos nosotros éramos iguales, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás. Y noten esto, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. O sea que fuera de la muerte física o además de la muerte física, hay una consecuencia del pecado en nuestras vidas que es mayor, que va mucho más allá de la tumba. Nuestro pecado incita la ira de Dios. Quiere decir que nuestro pecado tiene consecuencias eternas. Consecuencias que tienen que ver con lo que la Biblia describe como la ira santa de Dios. Por eso Romanos, ahí también en el capítulo 3 que estábamos leyendo ahorita, en el versículo 23 dice, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Hay algo, ustedes están rechazados, están apartados de Dios, Dios los está rechazando. ¿Qué es esto de la ira de Dios? La ira de Dios es lo contrario al favor de Dios. O sea, podemos encontrarnos con Dios y encontrar en Él una disposición favorable y benévola para con nosotros, o podemos encontrarnos con Dios y encontrarlo con una disposición de estar airado contra nosotros, una disposición desfavorable, como si nosotros fuéramos sus enemigos, que es como la Biblia nos describe, como en enemistad contra Dios, como enemigos de Dios, como aquellos que maldicen a Dios, como aquellos que dicen, no me importa lo que tú digas, yo voy a hacer lo que yo quiero. Esa es la muerte que Jesús estaba hablando, la muerte que el apóstol Pablo describe, es la condición de vivir eternamente bajo el juicio, bajo el rechazo, bajo la condenación de los enemigos de Dios. Ahora, si tú ves todo esto que acabo de decirte,
Tú vas a decir, oye, yo no creo que la situación de los hombres sea tan mala. Pues nomás voltea a tu alrededor y velo. Ve el mundo en el que vivimos. Es más, no voltees a tu lado. Vete a ti mismo. Ve tus propias flaquezas, tus propios pensamientos, tu propio corazón. Y te vas a dar cuenta, hay algo adentro de mí. Por más que quiero, no lo puedo evitar. Hay una oscuridad. Eso lo tenemos que enfrentar, lo tenemos que reconocer, porque no podemos ver la luz claramente si primero no nos damos cuenta de la negrura de las tinieblas en las que nos encontramos. Esa es la mala noticia. Pero hay buenas noticias también. Hay una salvación. Si el enfermo de muerte escuchó ese diagnóstico del doctor, enfermo irremediablemente, la enfermedad es de muerte y la muerte va a ser horrible, ¿qué le va a preguntar al doctor? Oiga, doctor, ¿y no hay nada que se pueda hacer? ¿No hay alguna medicina que me pueda dar, algún tratamiento, alguna operación? Y ahí es donde qué dulce sería para esa persona si el doctor le dijera, no, claro que sí la hay. Y hay una solución buenísima. Y hay una salvación, hay una medicina o hay un tratamiento que te puede salvar de eso. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo puede el hombre salvarse de esa muerte eterna, de esa ira de Dios, de esa condenación que el pecado nos arrastra a ella? Pues la Biblia nos habla de esa buena noticia de que Dios no se quedó con los brazos cruzados ante la realidad del pecado del hombre. Dios no se dijo, híjole, qué pecadores son estos hombres. No, Él se propuso enviar una solución. Por su bondad, Él envía una manera de redimir esa condición de pecado en el hombre. Redimir significa rescatar, restaurar, cambiar la cosa, lo que estaba mal, hacerlo bueno. Y la Biblia lo describe así, donde estábamos ahorita leyendo en Efesios capítulo 2, en el que leímos el versículo 3, pero mira cómo empieza el versículo 4. Y dice así, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. ¿Cómo termina el versículo 3? Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Y luego sigue una palabra hermosísima en la Biblia. Pero Dios, que es rico, abundante en misericordia y por su gran amor, no nomás amor normal, no, gran amor, dice, nos da vida con Cristo. Aunque estábamos muertos en nuestros pecados, Él nos salva. Y luego afirma, por gracia, ustedes han sido salvados. Le habla Pablo a la iglesia que había recibido la bondad de Dios, que estaba oyendo estas malas noticias, recordando sus vidas. Y dice, pero Dios mostró sobre ustedes una gran gracia. Lo hace por gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es la disposición de Dios de mostrarse favorable y extender misericordia a los que merecen su ira. O sea, tú eres pecador, mereces la muerte, mereces mi ira,
pero yo te voy a mostrar favor, a pesar de esas cosas. La solución que Dios le da al problema del pecado del hombre, esto yo les voy a dar vida en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, versículo 23 lo dice así: la paga del pecado es muerte, definitivamente. Tú pecas, mueres. ¿Hay algún hombre que nunca ha pecado? No lo hay. Entonces su destino es muerte. El único hombre que nunca pecó fue Jesús. Y Él murió para que nosotros pudiéramos recibir una vida que no merecíamos. Él no merecía la muerte, recibió la muerte para que nosotros pudiéramos recibir lo que sigue ahí. La paga del pecado es muerte, dice el apóstol Pablo, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea, Jesús nos da una vida. Le da una vida al pecador, es una dádiva, es un regalo inmerecido. Gracia, lo hace por gracia porque nosotros no hemos hecho algo para ganar esa vida. Y tú dices, oye, pues qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios, mira cómo nos dispensa del pecado. Dice, oye, pues sí, yo reconozco que eres muy pecador, pero mira, soy buen cuate. Te voy a regalar vida nueva. O sea, como si Dios simplemente dispensara el pecado o lo ignorara o se hiciera como que se le olvidó. Pero no es así. Dice, la vida que te voy a dar va a ser por medio de Jesucristo. La dádiva que te voy a dar es en Cristo, nuestro Señor. Lo que Él hace es que quita nuestro pecado, lo redime, o sea, cubre el pecado, paga la deuda que el pecado, paga la ofensa, quita la ofensa para que ya no haya ira. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace por medio de Jesús. ¿Cómo? Lo hace por medio de una sustitución. Dice Isaías 53:6, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él, sobre Jesús, los pecados de todos nosotros. El que no tenía pecado, Jesús agarró nuestro pecado y lo tomó como responsabilidad de él. La ira de Dios entonces, que merecía nuestro pecado, cayó sobre él. ¿Dónde vimos esa ira reflejada? En la crucifixión. Jesús vino a recibir el castigo que nuestros pecados merecían. Él recibió en nuestro lugar la desaprobación y la ira de Dios que pesaba sobre nosotros, para que nosotros entonces podamos recibir su gracia y la vida eterna. Hay una sustitución, hay un cambio. Fíjense, Jesús recibe lo que nosotros merecemos. ¿Cómo describimos nosotros la justicia? La justicia la describimos cuando alguien recibe lo que merece, lo justo. ¿Quién recibió lo que nosotros merecíamos? Jesús. Hubo una justicia, pero Él lo hizo para que luego nosotros recibiéramos lo que no merecemos. ¿Qué es lo que no merecemos? No merecemos la vida y no merecemos el perdón para que se nos dé esa vida. Entonces nosotros recibimos misericordia por gracia, porque no es por justicia. A nosotros Dios nos dio algo que no merecíamos, porque Él recibió lo que nosotros merecíamos. Él vino, por eso decimos, en nuestro lugar. Por eso decimos, Cristo murió por nosotros en la cruz. Y Cristo vino entonces a darte vida. Y te voy a decir una cosa,
La vida que Cristo da es una vida plena, es una vida eterna, es verdadera vida. De tal forma que podemos decir, ¿verdad? Lo que decimos cuando tenemos fe en Cristo Jesús. Yo estaba muerto, pero ahora vivo en Jesús. Recibí algo de Él. Esa es la salvación. Cuando hablamos de salvación, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de ser librados de la ira de Dios, de ser librados del juicio de Dios, de ser librados de lo que merecemos, de lo que merece nuestro pecado. Cuando hablamos de la salvación, estamos hablando de que algo se quita, de que se nos libra, de que algo sucede en nuestras vidas, que se quita nuestra culpabilidad. Recibimos un perdón, recibimos un lavamiento, recibimos una restauración, recibimos una redención que no nos pertenece por la obra de lo que Cristo hizo en la cruz. Nos dio, dice la Biblia ahorita en Efesios 2, nos dio vida con Cristo. Nos dio vida por lo que Cristo hizo. No nos dio vida nomás así como diciendo, está bien, te voy a pasar chanza. No, sino que Él mismo, con el propósito de redimirnos, envió a su Hijo para que se llevara a cabo justicia, pero la justicia lo recibió Él. Por tanto, ¿cómo recibes esa nueva vida? Por eso Jesús les dijo, si no se arrepienten, ustedes perecerán igualmente. O sea, Jesús le está diciendo, el camino a recibir el perdón de Dios, el camino a recibir la vida de Dios se encuentra en esto que Él llama arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Bueno, primero te voy a decir lo que no es, ¿ok? El arrepentimiento no es que te sientas mal por lo que has hecho. A veces pensamos, no, estoy bien arrepentido, lamento mucho todo lo que he hecho. Bueno, esa tristeza la Biblia la llama convicción. Es una convicción de que has pecado, pero eso no es el arrepentimiento. O cuando lastimas a alguien te sientes mal porque ves las consecuencias y lamentas las consecuencias y te sientes mal, pero ese no es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es que prometas que no lo vas a volver a hacer. No, mira, de veras te prometo, estoy arrepentidísimo, te prometo, no lo vuelvo a hacer. Tampoco ese es el arrepentimiento. Eso es pues tu buen deseo de no volverlo a hacer, ¿verdad? El arrepentimiento tampoco es que hagas algo como para compensar lo que hiciste mal. Entonces, pues sí, yo hice mal, ¿verdad? Pero entonces, como estoy arrepentido, pues mira, ¿cómo te pago? ¿Cómo te recupero, o te remunero, o te compenso, ¿verdad? Lo que te hice, como pagar. Tampoco ese es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es que cambies de dirección en tu vida, que le des la espalda, que le des la vuelta a vivir, como decía ahorita Efesios capítulo 2, versículo 3, vivir para satisfacer tus deseos, para hacer lo que tú quieres. Le des la vuelta a vivir en una vida de pecado y redirijas tu vida a buscar a Dios, a buscar la voluntad de Dios, a buscar el propósito de Dios, a buscar lo que Dios tiene para tu vida. Es dejar de buscar tu vida en tu pecado y buscar ahora tu vida en Cristo Jesús. Recuerdan que ahorita que leíamos el Salmo 53, 12 en el versículo el versículo 2 del Salmo 53 decía, no hay quien busque a Dios. ¿Cuál es el arrepentimiento? Que busques a Dios, que dejes atrás tu vida. ¿Se acuerdan también que ahí en Romanos 3, 17 y 18 decía que el diagnóstico del Dios sobre los hombres era, no tienen temor de Dios?
¿Qué es el temor a Dios? El temor a Dios es vivir con la conciencia de que hay un rey, que hay un Señor soberano, de que hay alguien de quien depende tu vida y entonces tú vives en temor de Dios, vives buscando esa voluntad. Vives reconociendo eso, vives sometiéndote a eso. Simple y sencillamente, el arrepentimiento es lo que la fe te lleva a hacer cuando te das cuenta que eres pecador y conoces lo que Jesús vino a hacer para quitar tu pecado y darte vida. Cuando lo que yo te estoy diciendo, si tú lo crees, si tú dices, sí es cierto, si tú dices, qué asombroso Jesús, qué bueno Jesús, tomó mi lugar en la cruz, soy pecador, yo también necesito ser salvado de la ira de Dios. Esa fe, si tú esa fe lo crees, entonces tú dices, Señor, dame a mí también esa vida. Señor, yo dejo mi vida como la he estado viviendo ahorita para buscarte a ti. Yo dejo, Señor, ese enfoque en mí mismo, en mis deseos, en mis propósitos, en mis planes. Yo los dejo a un lado para buscarte a ti. ¿Qué quieres tú de mí? ¿Cuál es tu voluntad? Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Dame lo tuyo, Señor, aquí estoy yo para caminar de una manera diferente. Si tu fe te lleva a pedirle a Dios eso, si tu fe te lleva a colocarte, a inclinarte delante de Dios, genuinamente de corazón, la promesa es que Él te va a dar vida. Porque su gran misericordia, su gran amor, ya que Él es rico en misericordia, rico en amor, lo que quiere no es tu muerte, te lo puedo asegurar. Dios no se deleita en que se mueran los pecadores. Él lo que vino es a salvar a las personas. Por eso voy a terminar leyéndoles esto de lo que vino a hacer Jesús. En Juan capítulo 10, versículo 9, Jesús dijo, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, y aquí está la promesa, será salvo. Entrará y saldrá y hallará pasto, hallará vida. Si alguno viene a mí y entra por mí, si alguno busca a Jesús, la promesa es que recibirá salvación y va a encontrar vida. Dice, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir, versículo 10. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. ¿Cuál es el ladrón? ¿Qué es lo que nos está robando la vida? ¿Qué es lo que nos causa este mal, esta enfermedad mortal, esta corrupción? El ladrón es el pecado. El ladrón es el que se metió al mundo donde no debía haberse metido, que metió el pecado por nuestra propia necedad. Pero la buena noticia, el pero de Dios, aquí casi le podíamos decir, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir, como si le pusiéramos palabras a Jesús, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cómo? Versículo 11, yo soy el buen pastor da su vida por la de las ovejas. Entonces, la buena noticia es que aunque tenemos este mal, hay una solución, hay una cura, hay una salvación y se encuentra en esa puerta, en esa persona, en la persona de Jesucristo a la que tú puedes ir. Déjame orar por ti y pedirle al Señor que muestre esa gracia y ese favor sobre tu vida si tú ahorita lo quieres buscar. Padre, yo quiero pedirte, Señor, que seas pronto, que seas generoso, que seas abundante en tu gracia para con todos aquellos, Señor, que en este momento, tal vez en sus corazones están volteando sus ojos a ti. En fe, Señor, están queriendo responder en arrepentimiento. Tal vez algunos de ellos no saben ni cómo.
pero saben que la solución se encuentra en tu persona. Revélate a sus vidas, concédeles la salvación, condúcelos al arrepentimiento para que no se pierdan, Señor, sino que tengan la vida eterna. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.